Bienvenidos. En esta oportunidad, nosotros le vamos a estar hablando acerca de los circuitos de fluidos y medidores de flujo, mi compañera Pamela Peguero y su servidora Sandra Costa. Nosotras formamos parte de la clase de Laboratorio de Operaciones Unitaria de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para estudiar un fluido en movimiento y conocer las propiedades que lo rigen, es fundamental tener conocimiento de qué es un fluido. Cuando estamos enfrente de algo que tiene la habilidad de moverse sin conservar su forma original, estamos hablando de un fluido. Al tener conocimiento de lo que es un fluido, ahora es importante saber identificar uno. ¿Cómo identificamos un fluido? Con su densidad, su capilaridad, su gravedad específica, viscosidad, turbulencia, estabilidad, entre otras propiedades que vamos a estar viendo más adelante. La turbulencia es el movimiento desordenado de un fluido, donde las moléculas, en vez de seguir una trayectoria paralela, describen una trayectoria sinuosa. Un flujo turbulento, flujo no laminar, es un flujo irregular caracterizado por pequeñas regiones similares a torbellinos. Debido a la rapidez en la que se desplazan las moléculas, el fluido se vuelve turbulento. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende mucho de las tensiones superficiales. Esta propiedad permite a través de un fluido avanzar a través de un canal delgado siempre y cuando las paredes de este canal estén lo suficientemente cerca, como podemos observar en la imagen que tenemos aquí. La capilaridad del primer tubo es mucho mayor que la del último tubo debido a que las paredes están más cerca. Pero podemos observar también que en el último tubo sí existe todavía capilaridad, aunque estén un poco más lejos, porque el agua está por encima del nivel normal. Esto ocurre cuando la fuerza creada por la tensión superficial del líquido es menor que la fuerza provocada por las paredes del tubo. La viscosidad. Esta también es una propiedad del fluido y yo la considero una de las más importantes, ya que de esta se clasifican los fluidos en newtoniano y no newtoniano, que veremos más adelante. Yo defino la viscosidad como la capacidad que tiene un cuerpo de resistirse a fluir. Esta propiedad se refiere al grado de fricción interna y se asocia con la resistencia que presentan dos capas dentro del fluido. Como podemos observar en la imagen, vemos 5 vasos donde fluyen de manera distinta. Cabe destacar que todo fluido tiene una viscosidad. Lo único es que unos son más viscosos que otros, como podemos ver en la imagen. En el primer vaso es mucho más fluido que el quinto, lo cual no quita que ambos tengan viscosidad. Lo único que el quinto vaso es mucho más viscoso que el primero. La estabilidad es una propiedad de los fluidos que hace referencia a cuando las partículas están en una trayectoria lineal. Esto quiere decir que la uniformidad que presentan hace que nunca se intersecten entre sí y en este momento su velocidad es constante. La densidad, que también viene siendo otra propiedad de un fluido, esta describe qué tan unidos están los átomos en el fluido, es decir, el grado de compactación que existe internamente en el fluido. La densidad también la podemos describir como la cantidad de masa por cantidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que mientras más masa haya en la misma cantidad de volumen, mayor será su densidad. El volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de una sustancia, es decir, que es la inversa de la densidad que hablamos anteriormente. La tensión superficial, que la mencionamos anteriormente para hacer referencia a la propiedad de la cual depende mucho la capilaridad. Esta es la superficie de cualquier líquido cuando éste se comporta como si sobre éste existiera una membrana de tensión. A la tensión superficial se le define como la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido y contrarrestar de esta manera la fuerza de la atracción hacia el interior. Es decir, que está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. La clasificación de los fluidos. En este caso vamos a clasificar los fluidos según su viscosidad, que pueden ser newtonianos y no newtonianos. Los newtonianos son aquellos en que su viscosidad se puede considerar constante porque la variación es muy mínima, por lo tanto son los más sencillos de describir. Mientras que los fluidos no newtonianos son aquellos que no tienen una viscosidad definida ni constante, ya que esta varía en función de la temperatura cortante a la que son sometidos.
Un fluido newtoniano, como su nombre lo indica, es aquel que va regido por la ley de Newton. Este establece una relación lineal del esfuerzo cortante con la rapidez en que se va deformando el fluido. Es importante tener en cuenta que un fluido newtoniano no depende del tiempo de aplicación del esfuerzo. Entre algunos ejemplos de fluidos newtonianos tenemos la glicerina, la gasolina, el alcohol etílico, el agua, entre otros. Fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad se ve afectada por un cambio brusco de temperatura o de tensión cortante. Estos, como su nombre lo indica, no se ven regidos por la ley de Newton y presentan mayor viscosidad cuando se le aplica una fuerza. Los fluidos no newtonianos se dividen en aquellos que dependen del tiempo y aquellos que no. Y algunos ejemplos de los mismos pueden ser la melaza, la miel de abeja, entre otros. Dentro de los fluidos no newtonianos tenemos aquellos que dependen del tiempo. Entre los que dependen del tiempo tenemos los tisotrópicos, que son aquellos que ya sean sólidos o líquidos, que en condiciones normales son viscosos, pero al agitarse se vuelven líquidos. Entre algunos ejemplos de esto tenemos el yogur, que puede ser una mezcla consistente, pero a la hora de que lo empezamos a agitar, este se va volviendo más líquido. Está la melaza, el champú, entre otros. No dependientes del tiempo, que también están dentro de los fluidos no newtonianos. Aquí tenemos los pseudoplásticos, fluidos dilatadores y fluidos Bingham. El pseudoplástico es aquel donde su viscosidad disminuye junto con su esfuerzo cortante con la velocidad de deformación. Dentro de los pseudoplásticos tenemos el ketchup, la mayonesa, la mostaza, entre otros. Fluidos dilatadores, que también se conocen como dilatantes, estos son aquellos donde aumenta la viscosidad con respecto al esfuerzo cortante. Un ejemplo de los fluidos dilatadores, como vemos en pantalla, tenemos el almidón, también podemos encontrar el dióxido de titanio, la harina de maíz, entre otros. Plásticos Bingham o fluidos Bingham son aquellos viscoplásticos que se comportan como un cuerpo rígido cuando están a bajas tensiones. En el momento en que va aumentando la tensión, estos se van volviendo viscosos. El número de Reynolds. El número de Reynolds es la relación entre la fuerza de inercia junto con el elemento del fluido de la fuerza viscosa. Tenemos su ecuación que nos dice que el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad promedio del flujo por el diámetro del tubo por la densidad del fluido entre su viscosidad. Flujo laminar. Este es uno de los principales tipos de flujo en fluidos. También lo conocemos como corriente laminar. Es un fluido, o mejor dicho, un flujo estratificado, ordenado y suave. Es típico en fluidos donde sus viscosidades bajas llevan velocidades altas y las viscosidades altas llevan velocidades bajas. Como observamos en la imagen, lleva una trayectoria lineal y se ve muy relacionado con el número de Reynolds, donde lo veremos más adelante. En mecánica de fluidos se conoce como fluido turbulento o corriente turbulenta, a lo que hablamos anteriormente cuando me refería a las propiedades de los fluidos, hablando de turbulencia, que no es más que el movimiento de un fluido que se da de forma caótica, donde las trayectorias de las partículas se van moviendo sin formar nada con exactitud, nada más que remolinos. Esto se considera un flujo turbulento, que también se ve relacionado con el número de Reynolds y lo vemos más adelante. Ahora les vamos a estar hablando acerca de las aplicaciones del número de Reynolds con respecto al flujo turbulento y al flujo laminar. Con el resultado que nos da la ecuación que explicamos anteriormente, es que determinamos si un flujo viene siendo turbulento o es laminar. Por ejemplo, aquí vemos que si el número de Reynolds es menor que 2000, el flujo viene siendo laminar. Pero si el número de Reynolds es mayor de 4000, el flujo es turbulento. Ahora, nos preguntaremos que qué pasa si el flujo viene siendo de 2000 a 4000. En este rango, el flujo se denomina que está en una región crítica y no se considera ni laminar ni turbulento. Es importante saber que los fluidos no se mueven por sí solos. Existen un sinnúmero de equipos que nos ayudan para el movimiento de fluidos. En este caso tenemos la bomba que se representa de manera gráfica como lo vemos en pantalla.
La bomba tiene características técnicas que es lo que nos ayuda a mover el fluido, que es la capacidad y la carga. La capacidad consiste en el caudal que puede administrar. Existen bombas de distintos caudales dependiendo la necesidad, como también la carga, que es la altura a la que puede impulsar el líquido por aumento de presión. Las bombas administran distintas presiones dependiendo también la necesidad. Como ya sabemos, los accesorios en el movimiento de fluidos juegan un papel muy importante, ya que determinan con la facilidad o la eficacia con el que se transporta el fluido. Vamos a estar hablando acerca de los principales, que son tubos, tuberías, válvulas y codos. Ahora hablando de los tubos y tuberías, tienen distintas características. Entre las tubos y tuberías están que se transportan el fluido por su interior, es decir, por dentro de la tubería. Suelen ser de sección circular, casi todas. Existen en una gran variedad de tamaño, espesor de pared y material de construcción. Esto ya lo conocíamos desde antes, como también sabemos que las tuberías poseen distintos colores que identifican el fluido que está transportando. La elección del diámetro de la tubería depende de los costes de instalación, potencia, mantenimiento, repuesto, entre otros. Eso ya depende de la necesidad, de lo que transporta y de la cantidad que transporta. Ya para culminar mi exposición, les voy a estar hablando acerca de lo que yo considero que son los accesorios más importantes, que son los codos y las válvulas. Aquí tenemos los codos, que como podemos ver vienen en un sinnúmero de diversidad. Se encargan de direccionar el fluido hacia otra dirección, como también algunos desvían una parte del fluido, otros tienen compartimentos hasta de 4, como vemos aquí, y vienen de distintos grados dependiendo del tipo de tubería y la necesidad. También tenemos las válvulas que se encargan de regular el flujo. Existen también un sinnúmero de válvulas. Tenemos la válvula de globo, de fuelle, de equilibrado de flujo, de compuerta, de guillotina, entre otros. Gracias. Hola compañeros, mi nombre es Pamela Peguero y en este momento les voy a continuar con lo que es medidores de flujo. El estudiante o ingeniero que conozca los fundamentos básicos y aplicaciones que se presentan en este trabajo que presentaré a continuación debe estar en la capacidad para escoger el tipo de medidor que se adapte a las necesidades del usuario que lo requiera. Single day. They can include solvents and chemicals, oil and gas, coolants in primary industry, or steam for energy transmission. The fluids flowing through pipes often have completely different properties. Consequently, different principles for their measurement are required. One method is flow measurement based on the vortex principle. In 16th century Italy, Leonardo da Vinci observed how vortices form in flowing water. Some 400 years later, Hungarian physicist Theodor von Karman described the physical laws that govern how these vortices take shape. Here's how this measurement method works. Inside each vortex flow meter, a bluff body is located in the middle of the pipe. This body is a kind of obstruction that disturbs the flow. Downstream from the bluff body is a mechanical sensor which can register the tiniest pressure differences in the flowing fluid. If the fluid is not flowing, no vortices form. As soon as the fluid starts to move and reaches a certain flow rate, vortices gradually appear downstream of the bluff body. These vortices are detached alternately on either side of the bluff body and are carried away by the flowing fluid. Zones of high or low pressure now appear downstream and thus create a phenomenon that is known as the Karman vortex street. These differences in pressure exactly match the frequency of the passing vortices and are precisely registered by the mechanical sensor, shown here in slow motion. This sensor is unique because it's inherently so well balanced that pipe-borne vibrations of up to 1 G, pressure surges, and temperature shocks have no effect whatsoever on the measurement.
The distance between two consecutive vortices corresponds to a defined volume of fluid. Therefore, total flow can be calculated by counting the vortices that pass. The higher the flow velocity, the higher the measured frequency of vortices. In some applications, the velocity is too low for perceptible vortices to form. However, the velocity can be increased simply by installing a vortex meter that has a reduced cross-section. This modification does not affect the measuring accuracy. Functionality can be enhanced by incorporating optional temperature measurement into the sensor. A configuration like this, together with a built-in flow computer, can calculate temperature-dependent mass or energy flow. This feature is particularly important in industrial processes involving saturated steam or gases. Bien, ahora veremos cómo vamos a seleccionar un flujómetro. La base de una buena selección de un flujómetro es la comprensión clara de los requisitos de la aplicación en particular. Por lo tanto, se deberá de invertir tiempo para evaluar por completo la naturaleza del fluido, de proceso y de la instalación en general. En estas son algunas preguntas clave que debemos de responder antes de seleccionar el flujómetro que deseamos. Entre estas están cuál es el líquido que se está midiendo con el flujómetro o medidores de flujo, ya sea aire, agua, etcétera. Si se necesita que el flujómetro ejecute medición de caudal o totalización. Si el líquido no es agua, ¿cuál es la viscosidad del líquido? Si está limpio el fluido. Si necesita una visualización local en el flujómetro o necesita una salida de señal electrónica. También debemos de saber cuál es el gasto mínimo o máximo del flujómetro, cuál es la temperatura de proceso mínima y máxima, es el fluido químicamente compatible con las partes húmedas del flujómetro y si esta es una aplicación de proceso, cuál es el tamaño de la tubería. Entre los factores para la selección de la instrumentación para medir el flujo están el rango, como podemos ver acá, la exactitud requerida, la pérdida de presión, el tipo de fluido y la calibración. Entre el rango tenemos que los medidores disponibles en el mercado pueden medir flujo desde varios milímetros por segundo para experimentos precisos de laboratorio hasta para varios miles de metros cúbicos por segundo para sistemas de irrigación de agua o agua municipal o sistemas de drenaje. La exactitud requerida que mencionamos acá es la de cualquier dispositivo de medición de flujo instalado y operado adecuadamente, que operado adecuadamente puede proporcionar una exactitud del 5% del flujo real. En cuanto a la presión, a la pérdida de presión, debido a que los detalles de construcción de los distintos medidores son muy diferentes, estos proporcionan diversas cantidades de pérdida de energía o pérdida de presión conforme al fluido que corre a través de ellos. En cuanto al tipo de fluido, debemos de saber el funcionamiento de algunos medidores de fluido se encuentran afectados por las propiedades de las condiciones del fluido. Una consideración básica, si es que el fluido es un líquido o un gas. Otros factores más importantes pueden ser también importantes como lo son la viscosidad, la temperatura, la corrosión, la conductividad térmica, la claridad óptica, las propiedades de lubricación y homogeneidad. En cuanto a la calibración como factor a conocer, se requiere de calibración en algunos tipos de medidores. Algunos fabricantes proporcionan una calibración en forma de una gráfica o esquema del flujo real versus una indicación de la lectura de dicho medidor. Ya que sabemos los factores que debemos de tener en cuenta al momento de seleccionar un medidor de flujo, debemos de conocer los diferentes tipos de medidores de flujo más mencionados o los más utilizados en las industrias, su funcionamiento y sus aplicaciones para poder saber qué vamos a elegir al final del proceso de evaluación. Entre los más conocidos tenemos los medidores de caudal de área variable,
¿Qué es y cómo funciona un caudalímetro de área variable? Los medidores de caudal de área variable para vapor, también conocidos como rotámetro, consta de un tubo cónico vertical con un orificio de diámetro pequeño en el extremo inferior y un flotador al que se le permite un movimiento libre en el fluido. Estos medidores de caudal de área variable tienen como principio de funcionamiento que en el sistema de presión diferencial considerado como DP, el área correspondiente a la restricción es constante y la presión diferencial cambia en función al caudal, que se denomina por Q. El medidor por presión diferencial vendría siendo Q en función igual a la función dP con área constante. En el rotámetro, que como dije anteriormente también se le llama así, el área de la restricción cambia al mismo tiempo que el caudal, permaneciendo constante la presión diferencial. Aquí podemos ver las ventajas y desventajas que poseen los medidores de caudal de área variable. Entre las ventajas podemos señalar señal de salida lineal, rango de aproximadamente 10 a 1, sencillo y robusto, mínima caída de presión y bastante constante. Entre las desventajas tenemos que el tubo ha de montarse en un plano vertical, tal y como se muestra en la figura anterior. Como las lecturas se toman visualmente y el flotador tiende a moverse, la precisión es solo 1 moderada. Además, se empeora por el error de paralaje de caudales más altos. Y dentro de sus aplicaciones típicas tenemos que la medición es muy bueno para medir caudales de gases, la medición de caudal de aire en tubos pequeños de diámetro. En estas aplicaciones el tubo está fabricado de cristal, con una escala marcada en el exterior. Las lecturas se toman visualmente, como podemos ver acá en la imagen. Las aplicaciones en los laboratorios, los rotámetros se utilizan a veces como indicadores de flujo más que un dispositivo de medición. La paralaje es la desviación angular de la posición aparente de un flujo dependiendo de la vista en el que se ha elegido. Como siguiente dispositivo que vamos a debatir tenemos el tubo de Venturi. El tubo de Venturi se utiliza para medir la velocidad de un fluido incompresible, que consiste en un tubo con un estrechamiento, de modo que las secciones antes y después del estrechamiento son A1 y A2, como lo indica en la figura, con A1 siendo mayor que A2. En cada parte del tubo hay un manómetro, de modo que se pueden medir las presiones respectivas, teniendo así una presión número 1 y una presión 2. Encuentra una expresión para la velocidad del fluido en cada parte del tubo en función del área de las secciones, las presiones y su densidad, teniendo en cuenta las leyes que les comentaré a continuación, que son las que rigen el tubo de Venturi. La ley de conservación de la masa esta establece que un flujo estacionario durante toda la masa que entra por un lado de un recinto debe de salir por el otro, lo que implica que la velocidad debe ser mayor en la parte más estrecha del tubo. Por otro lado, la ley de Bernoulli nos dice que para dos puntos situados en la misma línea de corriente se cumple que la presión 1 más la densidad, la gravedad, por la altura, más un medio de la densidad por el volumen 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más la densidad gravedad por la altura 2 más el 1 medio de la densidad por el volumen 2 al cuadrado. O sea, todo lo que entra es igual a lo que sale. Si los dos puntos se encuentran en la misma altura, la presión hidrostática es la misma para ambos, por lo que tendríamos que P1 más un medio de la densidad por el volumen 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por el volumen 2 al cuadrado. Reordenando los términos tendríamos que el volumen 1 al cuadrado menos el volumen 2 al cuadrado sería igual a 2 veces la diferencia de las presiones P2 menos P1 entre la densidad,
sustituimos la ecuación de la conservación de la masa y obtendríamos que B1 al cuadrado es por 1 menos el área 1 al cuadrado entre el área 2 al cuadrado va a ser igual a P2 menos P1 entre la densidad. Acá, despejando a B1, tendríamos que el área 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia de presión entre la densidad por la diferencia de las áreas al cuadrado. Análogamente, tendríamos que B2 sería igual a A1 por la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia de presión entre la densidad por la diferencia de las áreas al cuadrado. Entonces, el flujo volumétrico vendría siendo igual al área por el volumen en ambos casos y tendríamos desarrollado el proceso como el área 1 por el área 2 por la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia de presiones entre la densidad por la diferencia de cuadrados del área 1 y el área 2. Si la diferencia de presiones se mide a partir de una diferencia de altura de manómetros, entonces quedaría de la siguiente forma y diría que el flujo volumétrico vendría siendo igual a A1 por B1, que sería igual a A1 por A2. Tendríamos 2 veces la gravedad por la altura entre la densidad por el área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado. Entre sus características y aplicaciones tenemos aptos para la medición de caudal de líquidos, gases y vapor de agua, exactitud de 0,5% de caudal efectivo, repetibilidad de la medición a 0,1%, pérdida mínima de presión en la familia de los elementos de flujos primarios, calibración previa a petición del cliente. Y dentro de las aplicaciones entonces tendríamos que las utilizamos en centrales energéticas, extracción de refinación de petróleo, tratamiento de distribución del agua, procesamiento de transporte y de gas, química y petroquímica. Bien, como siguientes dispositivos entonces tendríamos el rotámetro, que es un medidor de área variable que consta de un tubo transparente que se amplía y un medidor de flotador más pesado que el líquido, el cual se desplaza hacia arriba por el flujo ascendente de un fluido en la tubería. El tubo se encuentra graduado para leer directamente el caudal. Las ranuras del flotador hace que rote y por consiguiente que mantenga su posición central en el tubo. Entre mayor sea el caudal, mayor será la altura que asuma el flotador. Bien, como siguiente dispositivo entonces aquí tendríamos el fluxómetro de turbina. El fluido provoca que el rotor de la turbina gire a una velocidad que depende de la velocidad del flujo. Conforme a cada una de las aspas del rotor pasa a través de una bobina magnética. Se genera un pulso de voltaje que puede alimentarse de un medidor de frecuencia, un contador electrónico u otro dispositivo similar, cuyas lecturas puedan convertirse en velocidad de flujo. Velocidades de flujo desde 0,02 litros por minuto hasta algunos miles de litros por minuto se pueden medir con fluxómetros de turbina de varios tamaños. Aquí tenemos el fluxómetro de vórtice. Una obstrucción chata colocada en la corriente del flujo provoca la creación de vórtices y se derrama del cuerpo una frecuencia que proporcional a la velocidad del flujo, que es proporcional a la velocidad del flujo. En cuanto a un sensor en el fluxómetro, detecta los vórtices y genera una indicación en la lectura del dispositivo del medidor. Esta figura muestra un bosquejo del fenómeno de derramamiento de vórtice. La forma del cuerpo chato, también llamada elemento de derramamiento de vórtice, puede variar de fabricante a fabricante, conforme el flujo aproxima a la cara frontal del elemento de derramamiento. Este se divide en dos corrientes. El fluido cerca del cuerpo tiene una velocidad baja en relación a las correspondientes en las líneas de corrientes principales. La diferencia en velocidad provoca que se generen capas
de cortes, en las cuales eventualmente rompen en vórtices de forma alterna sobre los dos lados del elemento de derramamiento. Como pueden ver en la imagen, la frecuencia de los vórtices creados es directamente proporcional a la velocidad de flujo y por lo tanto a la frecuencia del flujo del volumen. Bien, entre los fluxómetros de velocidad, entonces tendríamos acá el tubo Pitot. Cuando un fluido en movimiento es obligado a pararse debido a que se encuentra un objeto estacionario, se genera una presión mayor a la presión de la corriente del fluido. La magnitud de esta presión incrementada se relaciona con la velocidad del fluido en movimiento. El tubo Pitot es un tubo hueco puesto de tal forma que los extremos abiertos apuntan directamente a la corriente del fluido. La presión en la punta provoca que se soporte una columna del fluido. El fluido en o dentro de la punta es estacionario o estancado, llamado punto de estancamiento. Utilizando la ecuación de la energía para relacionar la presión en el punto de estancamiento con la velocidad del fluido, si el punto 1, como puede acá, si el punto 1 está en la corriente quieta delante del tubo y el punto S está en el punto de estancamiento, entonces P1 viene siendo la presión estática en la corriente principal del fluido principal, P1 entre la gravedad viene siendo la cabeza de presión estática, P1 viene siendo la presión de estancamiento o presión total, PS entre la gravedad viene siendo la cabeza de presión total, B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad viene siendo la cabeza de presión de velocidad. Solo se requiere la diferencia entre la presión estática y la presión de estancamiento para calcular la velocidad que en forma simultánea se mide con el tubo Pitot estático. El fluxómetro electromagnético tiene como principio de medida que está basado en la ley de Faraday, la cual nos expresa que al pasar un fluido conductivo a través de un campo magnético se produce una fuerza electromagnética denominada FEM directamente proporcional a la velocidad del mismo, de donde se puede deducir también el caudal. Los fluxómetros de ultrasonido constan de unas ondas que trabajan por pares, como emisor y receptor. La placa piezocerámica de una de las ondas es excitada por un impulso de tensión, generándose un impulso ultrasónico que se propaga a través del medio líquido a medir. Esta señal es recibida en el lado opuesto de la conducción por la segunda sonda que lo transporta en una señal eléctrica. El convertidor de medida determina los tiempos de propagación del sonido en sentido y contrasentido del flujo en un medio líquido y calcula su velocidad de circulación a partir de ambos tiempos. Y a partir de la velocidad se determina el caudal, que además necesita una alimentación eléctrica. Existen dos tipos de medidores de flujo por ultrasonidos, que son el Doppler y el tránsito. Estos son, entre el Doppler mide los cambios de frecuencia causados por el flujo del líquido, que se colocan dos sensores, cada uno a un lado del fluido a medir, y se envía una señal de frecuencia conocida a través del líquido. Sólidos, burbujas y discontinuantes en el líquido harán que el impulso enviado se refleje, pero como el líquido que causa la reflexión se está moviendo, la frecuencia del pulso que retorna también cambia y este cambio de frecuencia será proporcional a la velocidad del líquido. Por tanto, podemos medir el flujo de dicho líquido. También tenemos, como le había mencionado, el que es el tránsito, que tiene transductores colocados a ambos lados del flujo. Su configuración es tal que las ondas de sonido que viajan entre los dispositivos con una inclinación de 45 grados respecto a la dirección de flujo del líquido, la velocidad de la señal que viaja entre los transductores aumenta o disminuye con la dirección de transmisión y con las velocidades del líquido que está siendo medido. Tendremos dos señales que viajan por el mismo elemento, una a favor de la corriente y otra en contra.
de manera que las dos señales llegan al mismo tiempo a los dos receptores. Está formado por un tubo revestido interiormente con material aislante. Sobre los puntos diametralmente opuestos de la superficie interna se colocan dos electrodos metálicos entre los cuales se genera la señal eléctrica de medida. En la parte externa se colocan los dispositivos para generar un campo magnético y todo se recubre de protección externa con diversos grados de seguridad. El flujo completamente sin obstrucciones es una de las ventajas de este medidor. El fluido debe ser ligeramente conductor debido a que el medidor opera bajo el principio que cuando un conductor en movimiento corta un campo magnético se induce un voltaje. Bien, los beneficios que trae consigo implementar un medidor de fluidos radican principalmente en los siguientes dos factores, como son su seguridad. Su seguridad. Un medidor de flujo tiene la capacidad de administrar y suministrar un recurso de acuerdo a una previa calibración o programación que permita que el recurso fluya sin ningún percance. Es decir, que no deba de llegar a significar un factor de riesgo para las personas que se encuentran cerca de este. En el caso del gas, al ser un elemento altamente volátil, la importancia de tener un medidor radica en que éste debe de suministrar gas a cierta presión con cierta velocidad, de tal manera que no dé cabida a un conato de incendio. Si lo vemos desde un punto de vista puramente de seguridad, un medidor de fluidos nos permitirá regular los líquidos y gases de tal manera que no puedan provocar un accidente. En cuanto al segundo factor, tenemos un ahorro de recursos. Si lo tomamos desde un punto monetario, los medidores de flujo también tienen la capacidad de poder suministrar o racionar los recursos de acuerdo a las necesidades de cada persona, evitando de esta manera que exista un sobreconsumo, desabasto o desaprovechamiento de dichos recursos, lo cual se traduce a dinero, ya que al contar con algunos de los factores mencionados, la persona se ve en la necesidad de manera frecuente en gas o agua, la cual a final de mes resulta un gasto innecesario que trae consigo además una serie de aspectos como lo son el desabasto de recursos, la contaminación ambiental, que bien pueden ser evitados con la implementación de un medidor. De esta forma es como podemos comprender que la importancia de un medidor de flujo nunca debe de pasar por desapercibido, ya sean en modelos digitales o manuales. Ambos tienen la misma eficacia y realizan el mismo trabajo. Lo que es importante es identificar qué tipo de medidor se necesita en sectores como lo son los hogares, las industrias o comercio. Cabe destacar también que su implementación, cuidados y mantenimientos dependerán de cada uno de los manejos, modelos, del uso y sobre todo del lugar donde se encuentren instalados. No con ello queremos decir que sean instrumentos de trato especial, como cualquier instrumento de este tipo. Debe de contar con las medidas de precaución, de mantenimiento, debido a que de tal manera no tenga ningún tipo de percance o deficiencia en el servicio. Bien, ya para concluir, aquí tenemos una tabla comparativa de los distintos sensores de flujo. Esto le puede servir ya para que visualice lo que son sus necesidades al momento de seleccionar el medidor de flujo que usted necesita. Aquí tenemos para que vaya comparando sus necesidades, ya tienen aquí los diferentes factores que son los esenciales a la hora de seleccionar el medidor de flujo. Y para concluir, tenemos que tener en cuenta que los medidores de flujo son dispositivos, el cual pueden ser instalados en muchas aplicaciones tecnológicas y aplicaciones de la vida diaria, en donde el conocimiento de su funcionamiento, su principio de operación, se pueden entender de una manera más clara y de una forma en el que éste nos puede ayudar para solventar y solucionar problemas o situaciones que son comunes para nosotros. Reconocer que con la ayuda de un medidor de flujo se pueden diseñar equipos y aplicaciones específicas
hacerles mejoras a equipos ya construidos y que estén siendo utilizados por empresas en donde se desee mejorar su capacidad de trabajo, utilizando menos consumo de energía, menos espacio físico y en general muchos aspectos que puedan disminuir pérdidas o gastos excesivos. Porque ¿a qué viene la ingeniería química? Viene a ahorrarnos, a implementar soluciones con con los menores problemas posibles. Entonces, muchísimas gracias por prestarnos atención. Espero que les haya servido de